Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar la página 21 del tratado de Baba Kama. Teníamos una duda ayer acerca del concepto de ZNN Bezelo Haser para Rabbi Yohanan, si tiene que pagar Nezek Shalem o no, si tenía que pagar todo el año o no. ZNN, este sacó provecho y el otro no salió perdiendo. Itmar, empezamos hacia un tercio antes del final de la página anterior aproximadamente. Itmar se enseñó en el Beta Midrash. Rav Kahana ama Rabbi Yohanan. Dijo Rav Kahana en nombre de Rabbi Yohanan. Enos ariech la'alot lo sahar. Aquel que habita en la casa de su prójimo sin su conocimiento, de tal forma que éste se beneficia y el otro no sufre ningún provecho, no debe pagarle el alquiler. Rabbi Abau amar Rabbi Yohanan. Rabbi Abau dijo en nombre de Rabbi Yohanan. Dijo, Tzarich la'alot lo sahar. Tiene que pagarle un alquiler, es decir, que vemos que hay las dos, en dos dichos, la opinión totalmente opuesta la una a la otra. Entonces dice, Amar Raspapa dijo Raspapa, ha de Rabbi Abau, lo be Perush Itmar, el Amichlala Itmar. Dice, esto que está diciendo Rabbi Abau, la afirmación de Rabbi Abau, no la dijo explícitamente Rabbi Yohanan, sino más bien Rabbi Abau la dedujo, Ditnan, porque se enseñó en una Mishnah, que va a estar en el Tratado de Meilá. Dice, Natal Eben Okora Shelekdesh Harezelo Maal. Si una persona, dice el tesorero del Bet HaMikdash, tomó por error para sí una piedra o una viga de construcción que había sido consagrada para el Ekdesh, para el Bet HaMikdash, no cometió el pecado de Meila, ya que al hacerlo no sacó dichos objetos del dominio del Ekdesh. Ahora, Netaná le javeró, Humal, le javeró lo mal. Ahora, si se la dio a su compañero, entonces, javeró, Netaná le javeró, él, el tesorero, cometió Meila, pero el amigo no cometió Meila. Benaá, le toj beto, areze lo mal, yadur, tachteja, shabe peruta. Ahora, si el tesorero tomó para sí la piedra o la viga y la utilizó en la construcción de su casa, he aquí que no habrá cometido la transgresión de Meilá hasta que no haya habitado debajo de ella el tiempo por el cual se pagaría una peruta de alquiler. Amar Shmuel, Behu, Shenija, al pi arubá. Y con respecto a esto dijo Shmuel, aquello que dice la Mishnah se refiere únicamente a un caso en el que la colocó sobre un hueco abierto en el techo. Pero si la fijó dentro de la construcción, habrá hecho un cambio significativo en la piedra o en la viga, y entonces habrá cometido la transgresión de Meilá. Entonces dice, Beyati, Rabbi Abau, Kame de Rabbi Yohanan, que Amar, Mishmer y Shmuel. Y estaba sentado Rabbi Abau delante de Rabbi Yohanan, y tras citar esta Mishnah y exponer la enseñanza de Shmuel, dijo en nombre de Shmuel, Zotomeret, Hadar, ¿esto qué quiere decir? Que Hadar Behatzel Javero, el que vive en la casa de su prójimo, Shelom y datos sin que él lo sepa, Sarij Lealot Lo Sahar, tiene que pagarle un alquiler. Pues la Mishnah establece que la persona que se sentó bajo una piedra que pertenece al Ekdesh, es decir, que es como si estuviese viviendo bajo la casa de Hashem, y se benefició de ella por el valor de más de una peruta, tiene que pagar. Beshatakle. Rabbi Yohanan se quedó callado, no respondió. ¿Qué entiende de aquí Rabbi Abau? Que está de acuerdo con ello. Ahora, Ihu Sabar, Mideshatek, Modele. Rabbi Abau pensó que por el hecho de haberse callado, Rabbi Yohanan estaba de acuerdo con él, con Shmuel, y por eso Rabbi Abau dijo que Zene de lo Haser tiene que pagar. Velohi, pero no es así. Dice, Ashguge lo Ashugach be. En realidad, Rabbi Yohanan se quedó callado porque no le hizo caso, que de Rabba, pues él entiende el caso de la Meilá conforme a la enseñanza de Rabba. Tamar Rabba, Hekdesh, Shelomidat, algo que es Ekdesh, el beneficio que la persona obtiene de algo consagrado al Ekdesh sin el conocimiento de su dueño, que Diot Midat Dame. Es como el beneficio que se obtiene del bien de un hombre normal, no Ekdesh, con su conocimiento.
Ahora, Shalachle Rabbi Abba Barzabda le Mari Barmor. Le envió Rabbi Abba Barzabda a Mari Barmor la siguiente petición. Va emine me Rabuna. Adar bejazer javero shelo midato. Serigle alot lo sajarolo. Pregúntale a Rabuna, este caso, una persona que vive en casa de su compañero, sin que el compañero lo sepa, le está ocupando la casa. ¿Tiene que pagarle un alquiler o no? De Rabuna. Entre tanto, antes de que Mari Barmor le diera tiempo a preguntarle, falleció Rabuna. Amarle Rabba Barrabuna, le dijo Rabba, el hijo de Rabuna, Mari Barmor. Aquí Amaraba, así dijo mi padre, Mari Mishme de Rab. Esto es lo que dijo mi señor padre en nombre de Rab. Enos arirle alot lo sahar. No tiene por qué pagarle un alquiler. Ve a Soher, Bet, me Reuben, Maale Sahar le Shimon. Y el que alquila la casa de Rubén debe pagar un alquiler a Shimon. La Gemara se extraña de la segunda enseñanza de Rabuna. Es decir, ya, ¿para qué viene a decir esto? Que el que alquila tiene que pagar. Y dice, Shimon May Abadte. Shimon, ¿qué tiene que ver aquí Shimon? Aclara la Gemara y dice, ají que amar. Esto es lo que quiso decir Rabuna. Imsaba y Shimon, el que alquila una casa pensando que es de Rubén y se encuentra con que es la casa de Shimon, Maaleo Sahar debe pagar un alquiler a él, a Shimon. Ante la aclaración, la Gemara pregunta, Tarte, ¿cómo puede ser que Rabuna diga dos enseñanzas contradictorias? Por un lado, que la persona que alquiló la casa de Shimón creyendo que era de Rubén se considera como aquel que habitó la casa de Shimón sin su conocimiento. Y sobre eso enseñó Rabuna que esa persona no debe pagarle, o que debe pagarle, perdón, el alquiler a Shimón. Pero por el otro lado, en su primera enseñanza, Rabuna dijo que el que habita en la casa de su prójimo sin su conocimiento no debe pagar el alquiler. Contesta la Gemara y dice, de Kaima le agra. Esta, la segunda enseñanza sobre Rabuna, se refiere a una casa que está destinada al alquiler. Dado que hay personas que la podrían haber pagado, ya no se den en Eves de lo Hacer. Ahí el dueño de la casa está perdiendo porque mientras la está habitando la otra persona, no la puede alquilar a alguien que sí pagaría por ello. Veja, dice, veja de lo, Caima le agra. Y la otra es una casa que no está destinada a ser alquilada. Idmar Nami, así también se enseñó en el Beta Midrash. Amar Rabijilla Barabín, Amar Rab, dijo Rabijilla Barabín en nombre de Rab. De hambre le, Amar Rabijilla Barabín, Amar Rabuna. Y hay quienes dicen que esa enseñanza le dijo Rabijilla Barabín en nombre de Rabuna. Hadar Behatzer Javero, una persona que vive en la casa de su compañero. Shelomidato, sin que él lo sepa. La sojer bait mi bene ir ma'ala sahar le baalim. Y el que alquila una casa que pertenece a la gente de la ciudad debe pagar el alquiler a los dueños de la casa. Ok. La que más se sorprende es la segunda enseñanza. Baalim hay abatayo. Los dueños, ¿qué tienen que ver aquí los dueños en este asunto? Si la casa pertenece a la gente de la ciudad, si no se sabe quiénes son los dueños, y la ciudad coge y toma posesión de la casa y la alquila ahora. Entonces, ¿qué me dices ahora que debe pagar a los dueños? Entonces dice la Gemara, aquí Camara, esto es lo que quiso decir Rab, o Rabuna, según quien trae la enseñanza. Nim segulo bealim, maalim nahim safar. Alquilas la casa a la ciudad, pero si de repente se encuentra quiénes son los dueños de la casa, debe pagarle a ellos. Tarte, ¿y cómo puede ser que enseñó dos enseñanzas contradictorias? De Caima le agra, vea de lo Caima le agra. ¿Por qué? Porque una enseñanza se refiere a una casa que está destinada a ser alquilada y la otra es una casa que no está destinada a ser alquilada. Amar Rav Sejora, Amar Rabuna, Amar Rab. Dijo Rav Sejora en nombre de Rabuna, que dijo en nombre de Rab. Hadar Bejazer Javero Shalomidaato, en salir leja alot los ajá. Una persona que habita en la casa de su compañero sin que el compañero lo sepa, no tiene que pagarle el alquiler. Shum Shenemar, porque está escrito, Usheiya Yubat Shear. Está escrito en el versículo que está en Yeshaya, y Shelah es el nombre de un Shed, de un demonio, destruirá el portón. Lo que nos revela que los Shedim y los Mazikim
destruyen las casas deshabitadas. Entonces, el hecho de que viva alguien ahí le está dando un beneficio. Amar Mor Barrabashi, dijo Mor, el hijo de Rabashi, le Didi Hazele Umangah Kitora. Yo lo vi, este Shed, a este demonio, y vi cómo corneaba la casa como un toro. Otra explicación, otro motivo. Radio Yosef Amar, dijo Radio Yosef, Beta Meyad Yatev. Radio Yosef dijo: una casa habitada es habitable, gracias a los inquilinos. May Benayo, ¿cuál es la diferencia entre estas dos enseñanzas? Dice Ika Benayu, esta es la diferencia de K, Mishtamesh, B, Betzibe, Betivne. La diferencia está en que entre ellos se manifiesta en un caso en el que el dueño de la casa la usa para almacenar en ella leña y paja. Bien. Ahora dice, Gabra, ese hombre, Divne, Apatna, Akilkalta de Yatme. Un hombre que se construyó una mansión en el vertedero de los huérfanos, de unos huérfanos. Akbe Rav Nachman le afdene mine. Le incautó Rav Nachman la mansión hasta que no indemnizara a los huérfanos. Podríamos entonces decir, ¿qué opina Rav Nachman? Hadar, Bajatzar, Javero, Shelom Midaato, Tzarich, la al otro Zahar, que el que habita en el patio de su compañero sin que lo sepa le tiene que pagar un alquiler. La Gemara rechaza esta deducción y dice: no, Hau Meikara, Carmenae, Habo de Yarebe. Ese vertedero, antes de que de que el hombre construyera la mansión ahí, los Carmenaim lo habitaban con sus tiendas. Veyahabeleu, Leyadme, Debar, Muat. Y les entregaban a los huérfanos un alquiler mínimo. Amarle, Zil, Paisinhu, Leyadme. Cuando Rab Nachman vio que aquel hombre se construyó ahí una mansión, trató de evitar un pleito entre él y los huérfanos y le dijo: ve y apacigua a los huérfanos con una pequeña indemnización. No vaya a ser que, perdón, y no es necesario que pagues el alquiler completo. Ahora, lo ashga, pero este hombre no le hizo caso y no quiso darles ni siquiera una pequeña suma. Dice, Agber Rab Nachman le apandie mine. Rab Nachman, a raíz de esto, le incautó la mansión para obligarla a pagar todo el alquiler, tal como establece la ley. Muy bien, ¿qué más vimos en la Mishnah? Dice, Ketzad Meshalemet Mashenehenet. ¿Cómo son los casos en los que el dueño paga únicamente el valor del provecho que tuvo el animal? Amar Rab, dijo Rab, Ube Mahazeret, y sobre el caso de que el animal se encontraba en la calle y giró la cabeza para comerse unas frutas, la Mishnah enseñó que si el animal comió de lo que estaba en las laterales de la calle, su dueño paga el valor del daño, pero el hecho de girar la cabeza para comer algo se considera un comportamiento anormal en el animal. Como el Amar, y en cambio Shmuel dijo, Afilu, Mahazeret Nami Patur, incluso aunque gire la cabeza, también se considera que está exento. Ahora, Belishmuel, Aji, pregunta la Gemara. Belishmuel, Aji, Meshkahatle de Mejayev. Entonces, según Shmuel, lo que dice la Mishnah, ¿cómo se da el caso en el cual queda obligado el dueño a pagar el daño por el diente en el dominio público? Egon, de Shebakte, le Jabá, Beazle, Kame, Betzide, Rejabá. Es en un caso, por ejemplo, en el que el animal dejó la calle y se situó en los laterales de otra calle. Y comió ahí de las frutas que había, etc. Muy bien. Ika de Matne, hay quienes enseñan, Lea Shamata, Beapen Afshe. Hay quien trae esta enseñanza como un tema independiente. Mahazeret, un animal que se encontraba, perdón, situado en medio de la calle. Giró la cabeza para comer de lo que estaba en los laterales. La baja Hayevet.
Rab Amar, Rab dice, Hayevet, ese animal es culpable, tiene que pagar por el daño que hizo. Shmuel Amar, Petura, y Shmuel dice, el animal queda exento. Veli Shmuel, y para Shmuel, Meshalemet, Mashi indica, Eji Meshkahatle, Dim Hayiva. Y para Shmuel, lo que dice la Mishnah, que si el animal comió de lo que estaba en los laterales de la calle, su dueño paga lo que pagó, lo que dañó, ¿cómo se da el caso entonces? Dice que Gon, de Shavke le rejaba, Beazal, Bekama, Bisea rejaba. Es un caso en el que el animal dejó el centro de la calle y fue y se situó en los laterales de la calle y comió ahí. Ahora, Meti Ram Nachman Barishak, así vino a objetar Ram Nachman Barishak. Dice, mi petach Ajanut, Meshalemet Mashe Nenet. Ahora, vimos en la Mishnah que si comió de lo que estaba en la puerta de la tienda, el dueño paga el valor del provecho que tuvo el animal. Pues la puerta de la tienda se encontraba en parte del dominio público. Ajim Eshkahatle. ¿Cómo se da este caso? Pshita Bemahazeret. Obviamente sucedió cuando el animal giró la cabeza. Bekamar Mashenenet. Y sobre esto es lo que está dicho. ¿Sí? El valor del provecho que tuvo su animal. Mashenehenet en ma sheziklo. El daño que causó, perdón, repetimos, dice Mashenehenet, el provecho que tuvo su animal, sí lo paga, pero el daño que causó no, y esto se contradice perdón, y eso contradice lo que dijo Rab, que si el animal va caminando por la calle y gira la cabeza y come lo que hay en los laterales, su dueño debe pagar el daño y no el provecho. Entonces dice nuevamente la cámara, un motible, un mefarekle. Él trajo la pregunta y él trajo también la respuesta. Ujú. De Kaima Bekeren David. Porque según Rab, la Mishnah trata un caso en el que la tienda se encuentra en la esquina de una calle estrecha, que desemboca en una plaza ancha. Y el animal iba caminando normalmente por la plaza, en dirección a esa calle, donde estaba la tienda, y sin desviarse hacia los lados, se topó con la esquina de la calle estrecha, donde había un mostrador lleno de frutas, y cogió y se sirvió. Y de hambre. Hay quienes dicen que en realidad, Mahazeret, Kule, Alma, lo pligue de Hayebet, que si el animal se encontraba en medio de la calle y giró la cabeza para comerse las frutas que estaban en los laterales, nadie discute que el dueño queda obligado. Kipling, ¿dónde está la discusión? Bemixad, Makom, Mereshut, Lereshut, Arabim. Están en discusión sobre lo que discuten Rabbi Shmuel. Es sobre el caso de una persona que tenía una propiedad colindante con el dominio público y a la hora de construir un muro decidió parte de su propiedad al dominio público, le cedió, es decir, que amplió un poquito y dijo, vamos a ver si nadie se da cuenta. Amar, y de esta forma se enseñó su discrepancia. Amar Rab dijo Rab, lo Shanuela Bemahazeret. No se enseñó en la Mishnah que el dueño debe pagar el daño que causó más que en el caso del giro de la cabeza. Abal, Miketzel, Makom, mi Makom, Lereshut al Rabin Patur. Pero si alguien cedió parte de su propiedad en el dominio público y extendió sus frutas en ese terreno, el animal vino y se las comió, etcétera, el dueño del animal está exento. Ushmuel Amar, y Shmuel dice, afilo mixa makom reshut rabim hayab. Incluso si reservó, destinó un lugar en el dominio privado, perdón, público. Afilu mixad makom reshut rabim. Y extendió sus frutas ahí y un animal se las comió al dueño del animal. Queda obligado a pagar el daño que se incluye en lo que dice la Mishnah. Lema, Bejor, Bershut, Kamipligue. A lo mejor podemos decir que Rabbi Shmuel están discutiendo acerca de cuál es la ley en un pozo dentro de su propiedad. Lebor, Bershut, Bershuto, Kamipligue. Rabamar, Patur, Kasabar, Bor, Mershut, Hayab.
¿Por qué dice? Rab dice, no, está exento. ¿Por qué? Porque un pozo, ¿sí? Dentro de tu propiedad, pues estás exento de pagar. Perdón, Hayab tiene la obligación de pagar. Bien. Shmuel Amar, y Shmuel dice, Hayab, Kasabar, Beot, Bishuto, Patu. ¿Qué es lo que dice? Queda obligado a pagar. Sostiene que si alguien cavó y después renunció a su propiedad, y después, perdón, renunció a su propiedad, pero no al pozo, queda exento de pagar el daño que cause ese pozo, porque esa persona sigue teniendo derecho a tener el pozo en su lugar, en ese lugar. Por esa razón, porque tiene derecho de poner frutas en su antigua propiedad. Estas no se consideran un pozo que se cavó en el dominio público. Y si alguien sufre un daño al resbalarse con ellas, el dueño de las frutas está exento de pagar el daño. Y como no se considera un obstáculo, está prohibido apropiarse de ellas. Y si alguien se las come, deberá pagar su valor al dueño. Amarle Rabula, Emala, le dijo Rabula, ¿sabes qué? Ven y di así, en verdad te puedo decir, Be alma, bor bershut patur. Es decir, siempre un pozo en su propiedad va a estar exento. Be alma, bor bershut rabim patur. Beshane aja. Y si bien cuando aquí tiene derecho a dejar algo en un lugar y quien le causa un dolor debe indemnizarlo. Aquí en el caso del animal que se comió las frutas es diferente. Shane ata. Llamarla bacol. ¿Por qué? Porque el dueño le puede decir al dueño de las frutas eh, que mineja dimkarabt lehu le piroteja le reshuta rabim umejayevet lehu le tora. Dice, no tienes derecho a acercarte tanto a mi toro para que se coman las plantas. Y se considera un daño de diente. Shmuel Amar, Shmuel, ¿qué preguntó antes de partir? Mal, Bealma, Bor Bershuto, Hayab. En general, un pozo que está dentro de su propiedad, estás obligado a pagar. Bishlama Bor y Kalemema. Yo entiendo que sobre el pozo se puede decir lo adate, es decir, que no fue hecho con la intención adecuada. El aperotmi, perdón, el aperotmi kalememar, lo adate. Hazeleu, pero espérate, las frutas, ¿acaso vamos a decir que si no lo comieron a tiempo, sí? ¿Acaso se puede decir que el animal que se resbaló con ellas no se preparó, que estaba ahí? Si las está viendo frente a él, por lo tanto, no se considera un obstáculo. Y si un animal las ve, come y su dueño debe darle de pagar el daño sucedido, el daño causado. Mahazeret Tanae, y digamos que esta ley que giró en torno a la cabeza de comer de lo que estaba en los laterales de la calle es objeto de una discrepancia entre los tananim. De Tania, pues enseñó en una vereita. Akale, Ajla, perdón, Mitoch, Arrajevet, Arrejabá, Misheloshet, Masheitna. El animal comió lo que estaba en medio de la calle. El dueño debe pagar el valor de su provecho que tuvo. Pero dice, mi cedra rejabá, meshalemet ba. Pero si comió en el lateral de la calle, tiene que pagar. Muy bien. De Rabbi, Dibre, Rabbi Meir. Esas son las palabras de Rabbi Meir. Rabbi Udai, ¿qué opina Rabbi Udai al respecto? Rabbi Yossi, Rabbi Elazar, Omrim. Tenemos una discusión entre Rabbi Yossi y Rabbi Elazar. ¿Qué es lo que dice? Dicen, en Darka, le dejó lela, le jalea. Dicen, no es habitual que los animales que transitan, que caminan, se paren para comer. No van a decir, uy, mira qué manzana más bonita, me voy a meter al campo a comerme una. No, eso no suele pasar. La Gemara analiza esta discusión entre los Tanaim. Entonces nos dice la Gemara, Rabbi Yossi,
Hainu Tanakama dice, espera, la opinión de Rabbi Yossi es la misma opinión que el Tanakama, que el primer sabio que aparece en la Mishnah. Ela Mahazeret y Kabenayu. Más bien, para explicar la discrepancia, hay que decir que la diferencia que hay entre ellos se manifiesta en el caso del animal que giró la cabeza y se comió lo que estaba en los laterales de la calle. Tanakam Sabar, el primer sabio de esta Mishnah, opina, Mahazeret Name, Meshalem Masheneenet. También el animal que giró la cabeza paga por el daño que causó, el valor de lo que comió. Ahora, Rabbi Yossi Sabar, Meshalemet, Masheizika. Rabbi Yossi opina que debe pagar la indemnización por el daño que causó. Ahora, dice la Gemara rechaza y dice no. Tecule, alma, todo el mundo está de acuerdo, Mahazeret y que Rabbi Kishmuel. Dice que dijo, todo el mundo está de acuerdo, que sobre el animal que giró la cabeza es o bien como Rab o bien como Shmuel. Ujú. Y que Rabbi Kishmuel. Viajá, bebier asadé, y así, perdón, viajá, bebier bisdeajer. Lo que me implique. Y aquí en esa veraitá, la discusión de los Tanaim radica en cuáles son los casos de diente que vienen a excluir el versículo. Y esta acaba con parte de lo que hay en el campo del otro. Ubier bisdeajer. Marsabar, un sabio opina, bier besadé. Velo Bereshut Rabim. Un sabio opina que dice que tiene que ser bisde en el campo del otro, pero no en la calle. Morsabar. Y el otro opina, ubier bisde ajer, ajar, velo Bereshut amazi. Es decir, y el otro sabio opina que el versículo que dice, y esta acaba, comparte lo que hay en el campo. eh, en el campo del otro. Se aprende que la persona debe pagar por los daños del diente solamente cuando ocurren en el campo del otro, y no cuando ocurren en la propiedad del dañador, de lo cual se deriva que la persona debe pagar los daños de diente, incluso cuando ocurran en el dominio público, porque los animales no tienen permiso para comer las frutas de alguien en el dominio público. Ahora dice, seguimos, dice, Bereshut, Hamazik, Olema Pari, Bereshut Mai Bai. Es decir, la propiedad del dañador. ¿Por qué es necesario que un versículo enseñe que la persona está exenta de pagar cuando su animal se comió las frutas de alguien y dejó sin permiso su propiedad? Que el dueño del dañador diga al dañador, ¿qué hacen tus frutas aquí en mi propiedad? Ela, entonces, ¿qué tenemos que decir necesariamente? De Ilfa, Rabbi Oshaya, Ajá, Benayu. Es decir, más bien en los casos de Ila y Rabbi Oshaya se manifiesta la diferencia entre ellos. Perdón. La primera discrepancia, Rabbi Meir sostiene que si el animal come en medio de la calle, el dueño siempre está exento de pagar el daño para únicamente que el valor quede provecho para el Bet HaMikdash. Y según esto, discrepa de Ilai y Rabbi Oshaya. Y sobre estos dos casos específicos, Rabbi Yossi, que conocía, perdón, Rabbi Yossi, que no es habitual que el animal que camina por el dormitorio público coma. Muy bien. Entonces seguimos y nos dice nuevamente, pasamos a la siguiente Mishnaya. Nos dice la Mishnah. Akelev vagedi shekafsu merosh agrad. En el caso de un perro o un cabrito que saltaron de la azotea, o hakerim, o que rompieron, perdón, Beshabru Takelim, y rompieron los utensilios, Beshalem les Exhalem, tienen que pagar el daño completo. La Mishnah presenta otro caso y dice, Hakelev Shenatar Hazara, Vealach Lagadish, el perro que tomó de nuevo los utensilios y ahora se los llevó de vuelta a donde están las espigas. Dice, Abal, Ajadra, Abal,
Ajadra, Veidlik, Ajala Hadra, Veidlik, Hagadish. Ahí se comió el panecillo y prendió fuego un montón de espigas, lo que causó la brasa llameante que lleva. A la Torá, según la ley de la Torá, Meshalem Nezek Shalem, paga el daño completo por el panecillo. Ve al Hagadish, Meshalem Hatzin Nezek. Y por el montón de paja que quemó su animal, tiene que pagar media parte del robo, medio Nezek. Nos dice la Gemara, dice Taama de Kapsu. Y el motivo por el cual la Mishnah nos enseña que debe pagar por los daños completos de esos animales que cayeron del techo, Taama de Kapsu, porque ellos saltaron del techo. Y como es su naturaleza. Y el hecho de haberlos dejado ahí supone una negligencia porque sabemos que van a saltar. Pero Hanaflu, Patur, si se hubiesen caído de la azotea, sería exento. Alma, Casabar, Tejilató, Bifshia, Besofó, Beones Patur. Vemos pues que el Taná de nuestra Mishnah sostiene que en toda situación que comience con una negligencia y acabe con un imprevisto, el que haya cometido la negligencia está exento de pagar. La Gemara cita una veraitá que corrobora dicha explicación. Tanya Namiagi, así también se enseñó en una veraitá. Aquel Vagedi Shukafsu Merosh Shagag, un perro o un cabrito que saltaron de una azotea, Beshabru hasta que le rompieron los utensilios que había abajo, Meshalem Nezek Shalem, tienen que pagar el daño completo. Ahora, Meshalem Nezek Shalem. Naflu, pero si se cayeron, Peturim, están exentos de pagar. Anija le manda a Amar, esto va bien para el punto de vista que dice Tejilató, Bipshia, Besofa, Beones, Patur, que si primero lo hizo negligentemente y al final le pasó por un imprevisto, está exento de pagar. Él le manda a Amar, pero para aquel que dice Hayab, para aquel que dice que tiene que pagar. Maíka le Memar, ¿qué es lo que vamos a decir? Dice que Gon, responde la Gemara, por ejemplo, es un caso de Mekarbe Kelim Legabe Kotel, en el cual los objetos sobre los que se cayeron accidentalmente estaban muy cerca del muro de la casa. De Jekabse, Kefitza, Leonafre Alayu. Que si hubiesen saltado, los animales en lugar de caerse, no hubiesen saltado encima, no les habrían hecho daño. Afiru tejilato bifshiak lika. Entonces, y por ende, ni siquiera se considera que la situación comenzó con una negligencia. Amar Rab Zevid, dijo Rab Zevid, Mishme de Rabá, nombre de Rabá, Peamim, Shafil, una flu, una mejayab. Existen casos en los que, aunque el perro o el cabrito se hayan caído de la azotea y hayan causado un daño, también deben pagar. Incluso según el Amorá, que opina que en una situación que comenzó con una negligencia y acabó con un imprevisto, quien haya cometido la negligencia está exento de pagar. Incluso para él está de acuerdo en este caso. Amishkahatle, Bekote, el Reaúa. Esta situación se encuentra en el caso de un muro que está un poco precario, un muro que rodea la azotea, que es endeble, por lo que en, eh, en lo concerniente a la caída, el haber dejado el animal en la azotea supone una negligencia. El camarada te dice, Hijo, ¿cuál es el motivo de que no se considere un imprevisto? Dice, de IVA, le azuque, de ata, de nafil, arge. ¿Acaso es porque el dueño debió haber previsto que los ladrillos podían caer y en consecuencia se caería el animal? Sof, a fin de cuentas, que una fala jare, un pool, inhu, de todas formas no se cayeron en los ladrillos, sino que se cayó, ¿sí? Eh, Tejilató, peshia, es decir, que se cayó porque el cabrito le hizo caer, el perro del cabrito, ¿verdad? Entonces, por eso dice Tejilató, peshia, besofo, beonesu. Siendo así, esta es una situación en la que comenzó como una negligencia y acabó siendo un imprevisto. La Gemara responde y dice, Lo tzija, el zar. Dice, esto es necesario cuando el muro es angosto y por ello el dueño, tras dejarlo en la azotea, debió de haber previsto que el animal se iba a apoyar y que hacer lo necesario para que no se caiga. Pues esto lo hemos dicho cuando el zar, cuando el muro es angosto.
Tanun Rabanán dicen nuestros sabios en una vereitá. Aquel Bagedi Shedilgu mi mata de mala. Un perro o un cabrito que brincaron de abajo hacia arriba y al hacerlo rompieron algún objeto. Peturín están exentos. Mire, mátale mala, pero si saltaron de arriba para abajo, Hayabin, ahí tienen que cumplir con su pena. Adam, Petarnigol, Shedelgu, Shedilgu. Ahora tenemos el caso de una persona o de un gallo que brincaron, que saltaron. Benmi le mata le mala, ya sea de arriba a abajo, abajo de arriba. Bien. Eh, Hayabin tienen la obligación, ¿sí?, de pagar. Deben pagar. Muy bien. Seguimos. Ve a Tania, pero ¿cómo? ¿Acaso si brincaron de arriba hacia abajo, el dueño debe pagar el daño? Si se enseñó en una vereitá, aquel shedilgu, un perro o un cabrito que brincaron, ven mi le mata le mala, ya sea que saltaron de arriba para abajo como de abajo para arriba y rompieron objetos. Peturín están exentos de pagar los daños. Responde la Gemara y dice, Targema Rafpapa, explicó Rafpapa del Targum, de la traducción aramea. ¿Qué dijo? De apig mepeg. Esa veredita que hace también exime el pago de los dueños de los animales es cuando brincan de arriba hacia abajo. Se refiere a un caso particular en que la caída del animal brinca, en el que el animal brinca de un modo diferente. La forma en que normalmente lo hace. O sea, diferente a como normalmente lo hace. Ahora dice, calva, bisquira, el perro que antes de brincar Antes de brincar de un lugar alto, suele comenzar a bajar clavando las uñas en el muro, en este caso bajo de un salto. Dice Daika bis, bisrika, y el cabrito, que en el muro directamente aquí empezó a deslizarse un poco hacia abajo, aferrándose al muro con las pezuñas antes de brincar. Dado que bajó aferrándose al muro con las pezuñas antes de hablar, fue un comportamiento normal y sus dueños están exentos de pagar. Sin embargo, la oración anterior habla de un caso en que brindaron de arriba hacia abajo, cada uno de donde se suele hacer, de arriba para abajo, cada uno como lo suele hacer. Por lo que el dueño debe pagar el año completo. La Gemara objeta a esta explicación y dice sí. Y ají, si es así, Emma y Peturim, si es así que la verdad habla de animales que se comportaron de un homólogo anormal, ¿por qué los dueños de los animales tienen que pagar? Deberían estar exentos de pagar. Responde por último Rashi y dice, Patur, Nidek Shalem, es decir, que cuando decimos que está exento de un daño completo. De Hayabin, y tenemos la obligación de Hatzi Nezek de pagar la mitad del daño. Muy bien, de pagar la mitad del daño y que, sin embargo, suele pasar la mitad del año. Hasta aquí llega este DAF. Tengamos un excelente día. Antes de Shabbat Kodesh nos encontraremos nuevamente para grabar el DAF del viernes. Que tengamos Shabbat Shalom, Borah, Hizku, Beimso.